nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy martes 30 de agosto del año 2005 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Astra. Les habla Leopoldo Espaillat Anita y le haremos nuevos recordatorios a los señores directivos de Indotel. Estamos esperando por ustedes. Tenemos en noticias hemisféricas el desastre ocasionado en Estados Unidos por el huracán Katrina, que llegó a tener una clasificación de 5, que es la más alta de todas las que tiene estipulado ese sistema de clasificación. Dice la prensa de hoy: Katrina descarga furia en Estados Unidos. El huracán dejó 55 muertos y cuantiosos daños. El trayecto no pasó exactamente por donde se preveía y eso hizo que los efectos que se estaban esperando en New Orleans no fueran tan catastróficos como se esperaba, pero lo fueron. Las imágenes de inundaciones que se han visto, ahí hay una fotografía que nosotros consideramos simpática porque se ven unos, en el periódico El Caribe, unos voluntarios rescatando a una familia. Entonces se ve, todos los voluntarios son blancos y todos los que están en el bote son negros. Eso simplemente lo que indica es que la población que más sufrió es la más pobre de Nueva Orleans. Y hay unas tremendas barriadas de gente en condición de miseria, que son desde luego los negros de esa zona, ¿no? Eso ha habido que irlos a rescatar en las condiciones que expresan. Eso, y la suerte es que existe entonces la voluntad de la comunidad blanca de ir en ayuda de los negros, ¿no? Es lo que se ve ahí. Hay otra información que dice: Katrina estremece los estados de Estados Unidos. Hay un punto con esto. Hay una información con relación a la cuestión petrolera, porque como es natural en ese mercado bursátil, especulativo y abusivo también, que juega con todos los valores de todo, incluyendo desde luego con las monedas, cualquier estornudo inmediatamente fluctúan los precios del petróleo. Dice aquí: huracán Katrina amenaza instalaciones petroleras de Estados Unidos. Esto salió en la prensa de ayer en la tarde, del domingo en la tarde, y decía aquí: un total de 21 instalaciones petroleras cerca de las costas de Nueva Orleans fueron evacuadas ante la perspectiva del azote del huracán, alimentando temores de una profundización de la espiral de la cotización del crudo, que el pasado jueves volvió a alcanzar niveles récord. Dice aquí: la Shell, la bendita Shell que tenemos aquí, anunció el viernes la evacuación de las primeras 146 personas de sus instalaciones en el Golfo de México, aunque subrayó, escuchen esto, que ello no implicaba un impacto en la producción. Bueno, si no tiene impacto en la producción, entonces ¿por qué fluctúan tanto las cotizaciones en la bolsa? Hay una información que tiene que ver con la crisis petrolera. Dice: trasciende, Estados Unidos usaría reservas de petróleo. Eso está en el periódico Hoy de hoy. Eso es nuevo, porque aquí tenemos precisamente el historial de la reserva petrolera, que nosotros llevamos como personas que nos preocupa todos los temas petroleros. Aquí dice, en esta información del año pasado, de mayo del año pasado, el 26 de mayo, para ser más preciso, dice: Bush se opone al uso de la reserva de petróleo.
y Kerry suspendería las adquisiciones de petróleo. Y esto dice aquí que el primer párrafo, mayo 18, el presidente George W. Bush no tocaría las reservas de petróleo estratégicas de Estados Unidos para bajar los precios de los combustibles, dijo un portavoz, mientras el candidato presidencial democrático John Kerry llamaba al gobierno a suspender la acumulación de las reservas petroleras. Por el contrario, aquí hay una información que dice que el presidente hizo exactamente lo contrario y ordenó que se llenaran a su totalidad las reservas petroleras que alcanzan a 700 millones de barriles. Eso está metido en cavernas, dice aquí, perdón, exactamente, dice aquí, la Reserva Estratégica Petrolera de Estados Unidos es la más grande acumulación para fines de emergencia en petróleo crudo en el mundo. Se estableció después de con posterioridad a la crisis y embargo de 1973 a 1974 y provee al presidente con una opción poderosa de respuesta, sea cuando, o en el caso de que se produzca una interrupción o perturbación del suministro petrolero de los Estados Unidos que amenace a su economía. Es decir, que esa es una reserva que está ahí en condición de usarse, incluso en el caso, no es solamente de que haya una amenaza de guerra, sino también cuando la economía así lo exija. Esa fue la razón por la cual el presidente Bush padre, en situación semejante a la que se vio el actual presidente de los Estados Unidos, dijo, si me siguen jugando con los precios, voy a echar al mercado la reserva petrolera de los Estados Unidos. Ahí se paró el juego. Aquí está, son 700 millones de barriles de capacidad. Entonces, el presidente de Estados Unidos había ordenado que se llenara al máximo. Dice aquí, en esta información, la reserva petrolera estratégica es un elemento importante de la seguridad de nuestra nación, para maximizar en el largo plazo la protección contra cualquier perturbación del suministro petrolero. Estoy instruyendo al secretario de Energía que llene la reserva estratégica petrolera a la totalidad de sus 700 millones de barriles. Eso fue en noviembre 13 del 2001. Es decir, que esa reserva petrolera está llena hasta el tope. ¿Qué sucede? Bueno, sucede, y no vamos a tener la posibilidad de verlo ahora en detalle, que la reserva petrolera de Estados Unidos, la reserva estratégica, está toda en el Golfo. Es decir, que aunque la prensa no lo dice, ese huracán ha amenazado la posibilidad misma de uso de esa reserva estratégica, no obstante que la prensa dice hoy que el presidente de los Estados Unidos está contemplando su utilización. Dice aquí, el presidente George W. Bush aseguró el lunes que el gobierno ayudará a las personas que resulten afectadas por el huracán Katrina, al tiempo que fuentes oficiales revelaron que el mandatario considera la posibilidad de usar parte de las reservas estratégicas petroleras debido a los efectos causados por el fenómeno. Ahora, hoy en la mañana escuchábamos en la televisión noticias con relación a este asunto y oigan lo que se está planteando ahora mismo en los Estados Unidos. Las empresas petroleras dicen que habría quizás problemas para refinar esas reservas estratégicas. ¿Okay? ¿Ustedes están oyendo? Que habría problemas porque no hay capacidad de refinación en los Estados Unidos. Y por otro lado, ahora se está utilizando el argumento de que como las empresas petroleras no han mostrado necesidad de que eso se haga,
porque no han mostrado, no han evidenciado escasez, pero lo están demostrando en los precios, ¿verdad? Entonces el gobierno de Estados Unidos no acaba de decidir el entrar al mercado con las reservas petroleras para acabar con la especulación que se está produciendo en la bolsa de Nueva York. Entonces estemos claros, esos altos precios que se nos hace pagar a nosotros aquí en Latinoamérica y en especial en la República Dominicana y en el Caribe, es el resultado de la especulación que se produce en la bolsa de los Estados Unidos con relación al petróleo. Y también tiene consecuencias de la incapacidad o falta de capacidad de refinación, debido a que las inversiones que en su momento debieron hacer las empresas petroleras norteamericanas en ampliar la capacidad de refinación en el territorio norteamericano no se hicieron para retener en sus manos el monopolio de la refinación con la capacidad que ya tenía. Y en este momento, en donde la entrada de China en el mercado ha puesto presión en la oferta, entonces ahora perdón, se hace evidente que hace falta más petróleo refinado para las necesidades de Estados Unidos. Entonces ahora no hay capacidad de refinación. Mientras tanto, aquí en la República Dominicana, la Shell ha boicoteado la ampliación de la capacidad de la refinería desde que se creó, desde que entró en funciones en 1969 a la fecha, a pesar de que el convenio de creación de la refinería estipulaba de una manera muy específica que era obligación de la Shell propiciar, facilitar como órgano técnico la ampliación cuantitativa, es decir, en la capacidad de refinación, y cualitativa en términos tecnológicos, es decir, no quedarse en la posibilidad de procesar un crudo ligero, que para eso se diseñó esa refinadora, sino que también fuera capaz de refinar crudos pesados, que son más baratos y que con la tecnología adecuada pueden facilitar acceso a la misma producción de combustibles que el país necesita. Pero vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, seguimos con nuestra agenda de hoy para decir en la noticia hemisférica, en el plano político, que el reverendo Jesse Jackson, que ya desde ayer comentamos, había ido a Venezuela y se había pronunciado en contra de ese absurdo, injustificado e incalificable solicitud del reverendo Pat Robertson de que el presidente de Estados Unidos ordenara el asesinato del presidente Chávez. Entonces eso ha culminado con una petición, dice Jesse Jackson pide a Estados Unidos mejorar relación con Venezuela, y aparece también una fotografía que por razones técnicas no vamos a poder mostrar hoy, donde aparece el presidente Chávez condecorando a Jesse Jackson. Sacamos también un artículo muy interesante que habla del pragmatismo del presidente Chávez. ¿Y qué es lo que dice ahí? Dice que a pesar de toda la atmósfera y toda la propaganda anti-norteamericana que se le adjudica al presidente Chávez, este se entiende con las petroleras, las cuales han sido obligadas a cumplir con la ley venezolana, que comienza con que paguen los impuestos y la participación que le corresponde al Estado venezolano en la explotación de los recursos venezolanos. Pero yo he tomado información en otras fuentes del internet, en donde se ve que el presidente Chávez también le ha dado paso a nuevas negociaciones con otras petroleras que están vinculadas con el sector político de los Estados Unidos, como es el caso de la ConocoPhillips, ligada al entonces candidato presidencial del Partido Demócrata, John Kerry. Entonces eso es el juego de la geopolítica. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay alguna gente que se ha puesto loca, porque no se puede pensar de otra manera después que uno ve la reacción insólita, sorprendente, infundada, y en fin, no tenemos calificativo del señor Pat Robertson, cuyo libro, El Nuevo Orden Mundial, nosotros hemos esgrimido como fuente de información de la distorsión que se ha ido produciendo en el seno de la sociedad norteamericana como producto de la prevalencia de los intereses económicos, o sea, una plutocracia que denuncia al señor Robertson. Y ahora el señor Robertson
se voltea, ¿verdad? Pero está bien, ese es su derecho. Hay un artículo muy interesante que dice, ¿qué cosa podría amenazar la reelección, una hipotética reelección de Leonel? Eso salió en el periódico Listín Diario hace ya varios días, el domingo. Y está la firma de Guayonex Rosa. Dice, el fantasma de la reelección ha vuelto a sobrevolar el país solamente a un año del nuevo gobierno y porque el presidente Leonel Fernández, quizás sin proponérselo, mencionó que la obra de un buen régimen no podrá circunscribirse a un solo periodo. Ese aspecto de su discurso en el acto de juramentación de los nuevos directivos del PLD ha sido objeto de la comidilla tanto pública como privada, anticipando que el presidente Fernández se prepara para su reelección. Bueno, y por ahí sigue. Lo que pasa es que esa línea, si es que existe, y voy a explicar por qué hacemos este comentario, produce también sus efectos a lo interno del PLD, no solamente hacia lo externo. Pero refleja dos cosas. Primero, que en la República Dominicana, debido a la tradición creada por los caudillos que se entronizaron en el poder, de que la continuidad de una gestión de gobierno equivale al continuismo del caudillo. Y el maestro de eso fue en esta generación Joaquín Balaguer. Yo recuerdo cuando él le contestaba particularmente a quien habla, que teníamos la función de preparar el programa de gobierno del PRD en el 78. Y era como un juguete nuevo que teníamos, era la primera vez que se iba a elecciones en este país con un programa de gobierno. Y nosotros le enrostrábamos al presidente Balaguer que no tenía programa de gobierno. Y entonces él me contestó, porque tengo que reconocer siempre que me trató con mucha consideración, pero dijo en un discurso público, un distinguido arquitecto de la oposición dice que este gobierno no tiene planes, pero los planes del gobierno están aquí, y se dio varias veces en la frente. Pero eso revelaba la esencia misma de su fórmula de quedarse en el poder. No teniendo un programa formal que reuniera a las fuerzas económicas y sociales y aún las políticas de la nación en torno a un proyecto, cosa que no hemos logrado, entonces todo quedaba a expensas de la voluntad del mandatario. Y eso hacía que también todas las empresas privadas de este país y sus empresarios fueran balagueristas, porque estaban pendientes de lo que el señor presidente de la República iba a hacer desde su cabeza, y no porque hubiera un pacto social firmado. Este es el proyecto de nación que nosotros queremos que camine. Entonces, ahora vemos, para nuestra sorpresa, que el presidente Leonel Fernández se inscribe en esa distorsión que usaba para su provecho el presidente Balaguer, lo cual entonces indica que él quiere seguir los pasos del presidente Balaguer. Y queremos decir que está usando un sofismo, porque si bien es cierto que no hay planes de nada, y de eso es muy responsable precisamente el presidente Balaguer, que se pasó 22 años en el poder y no institucionalizó la planificación del país, sino que conspiró permanentemente contra ella, usando contratistas para suplantar la función de la planificación. Y ni hablar que las obras públicas, eso lo decidía el sábado por sábado, reuniéndose con sus contratistas favoritos ahí en el Palacio Nacional. Y que no me digan que no, porque ahí está la historia, escrita hasta en los libros de contabilidad del Estado, para ver quiénes fueron favorecidos y en qué cantidad en las obras que dio en 22 años de gobierno, de grado a grado, el presidente Balaguer. El problema es que llega el PLD al poder y deja chiquito al gobierno del doctor Balaguer en la magnitud de las obras y en el apetito de los contratistas. Los megaproyectos que se han hecho en la gestión primera del doctor Leonel Fernández en el 96 al año 2000 dejaron chiquito todas las obras de Joaquín Balaguer en dispendio, incluyendo ese aeropuerto que está cerrado ahí y que no abrirá nunca, que se llama La Isabela, que
costó alrededor de 1.500 a 1.700 millones de pesos y que en un momento dado el presidente Leonel Fernández, impulsado por Diandino Peña, dijo, eso se va a hacer porque yo lo ordené. Bueno, señor presidente, usted fue inducido a ordenar un disparate que le costó al país esa enorme suma para que esté cerrado ahí. Entonces, así no se puede administrar una nación. Y, mejor dicho, no se debe. De que se puede, porque lo estamos viendo. Lo único que el país lo va a aguantar hasta que tenga la capacidad de removerlo del mando de una votación. Y otra cosa, cuando usted sale a recorrer el país y va a el barrio de Capotillo, y el barrio de Capotillo es llenado por fuerzas militares, ocupado por fuerzas militares para aplastar la posibilidad de cualquier violencia entre todas las bandas de narcotraficantes que tienen su sede ahí, o en todos los barrios de la capital. Entonces, le ofrece usted villas y castillos al barrio de Capotillo. Y la pregunta es, presidente, ¿y qué cree usted que van a pedir los demás barrios del país? Es que ese es el camino de la búsqueda de problemas, y sobre todo problemas que tienen una magnitud económica inconmensurable. Porque las necesidades, precisamente de los barrios que ahora dicen con el léxico españolizado, carenciados, los barrios marginados de nuestra miseria, ahí están todas las necesidades acumuladas desde que el continente fue descubierto en el tropezón del almirante de la mar Océana en 1492. Entonces, ir ahí y preguntar que si hay necesidades es casi una pregunta de perogrullo, ¿no? Eso está lleno de necesidades. El solo hecho de recorrer los barrios es comprobar la magnitud de la miseria en que ha sido sumido el continente americano. Y conste que este no es el único sitio. En los Estados Unidos hay muchos bolsones, no bolsones, hay zonas enteras de miseria y gente que duerme al descubierto en los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que tiene que poner por delante la agenda de la humanidad, para entenderse que tenemos que eliminar la marginalidad que conlleva al hambre, conlleva a la enfermedad, conlleva a la muerte, conlleva a que la gente no pueda vivir. Si es que vale la pena entonces hacer algo con el poder en el mundo. ¿Para qué es el poder? ¿Para qué es el dinero? Nosotros no negamos la buena contribución que pueden dar los empresarios privados al impulso de la economía. Pero si eso se dirige exclusivamente a llenar sus bolsillos y no a cumplir una función social en la economía en la cual están insertados, entonces su función es negativa. Es la función de parásitos. Están chupando la economía para su provecho, sin dejarle a la nación el resultado de la creación de empleos estables, bien remunerados, y no como ha denunciado en documento valioso la OIT recientemente en Centroamérica, con respecto a la economía de servicios que ahora se quiere, cuya vida se quiere prolongar con el CAFTA-RD, de que la economía de servicios de zonas francas no es más que una economía de miseria, y esa es la verdad. Entonces, ese es el reto que tiene todo el mundo en desarrollo, en particular Latinoamérica y en muy particular la República Dominicana, que es encontrarse a sí misma en sus necesidades y en la capacidad de los gobiernos que se dé de trabajar hacia las necesidades de la nación, y sobre todo atendiendo a las necesidades de la mayoría, que incluye a una clase media, que es la que ha pagado los platos rotos aquí y en Latinoamérica entera. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, porque en los barrios carenciados no hay contadores, pero en las casas de toda la clase media, en todos sus estratos, hay un contador por donde va la expoliación de las tarifas excesivas que tenemos de electricidad. ¿Y ustedes saben por qué? Porque las generadoras, producto de ese fraude
a la nación que constituyó la capitalización o privatización de la Corporación Dominicana de Electricidad, entronizó unos apetitos a costa de los bolsillos de los dominicanos en el negocio de la generación eléctrica. Venía ya desde la gestión del doctor Balaguer con unas personalidades muy conocidas vendiendo la electricidad a la CDE. Y eso se plasmó y se consagró y se amplió y entraron nuevas manos cuando se hizo la capitalización. Entonces, el presidente Leonel Fernández, cuando tomó posesión, dijo que eso se iba a revisar. No se ha tocado. Ha terminado un año y no se ha tocado. Y ahora el presidente dice que este país es un caos. Sí, presidente, es verdad. Y si usted está dispuesto a terminar con el caos, usted va a encontrar muchos ciudadanos que siempre hemos estado al pie de los intereses de la nación y de los dominicanos, que vamos a apoyar todo lo que se haga en la dirección de resolver lo que se necesita resolver, incluyendo todo lo malo que se hizo en la primera gestión suya, de los 4 años, cuyos responsables técnicos y más directos están muy campantes por ahí, incluso disfrutando algunos beneficios de lo que hicieron a costa de los dominicanos. Mientras tanto, el presidente de entonces, que es el actual, fue a parar a una desgraciada página en el internet donde están todos los presidentes latinoamericanos teñidos de corrupción. Pero los que hicieron las cosas que se hicieron no están en esa página. Está solamente Leonel Fernández. Entonces él debe hacerse consciente de eso, señor presidente, para que usted se sacuda eso y reivindique todas las cosas que le toquen a usted de su gestión de los 4 años anteriores, porque no tiene ningún asidero que usted proclame el caos de la nación cuando usted lleva 5 años de ejercicio del poder, señor presidente. 4 años desde 1996 al 2000 y 1 año desde que usted sucedió esa locura que fue el paso por el mando de Hipólito Mejía y su equipo. Entonces, sí hay una agenda que cumplir, señor presidente, pero no es verdad que esa agenda exige la reelección de nadie, ni el perpetuamiento o perpetuación de nadie o de ningún partido en el poder. Lo que necesita es un proyecto nacional que sea respetado por todas las fuerzas políticas para que suba quien suba a unas elecciones en este país cada 4 años, cumpla con lo que son las necesidades de la nación, debidamente programadas, debidamente planificadas, estudiadas, presupuestadas, licitadas, y se acabe el grado a grado y la corrupción en esta nación. Y el que me diga que yo soy un soñador, igual lo fue Juan Pablo Duarte. Pero para eso fundamos el CODIA. Hicimos un grupo allá en el 62, para el comienzo del 63. Está distorsionado, ya la cantidad mató la calidad. Le ha pasado algo muy parecido a lo que ha sucedido con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aunque ahora hay nuevos vientos. Vamos a ver si las nuevas rectorías pueden caminar la UAS por un rumbo distinto al que trae desde hace ya varios años. Pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Pero volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.